Academia Symmetry presenta su nuevo webinar a cargo de Cristian González, Senior Partner de NetGo Financial Risk Management. En esta oportunidad, cómo funciona un swap, interest rate swap y cross currency swap. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que se están conectando para este nuevo webinar de Symmetry. Esperamos un minutito nada más y daremos inicio a esta nueva sesión. Gracias. Bueno, ahora sí, damos inicio a esta nueva sesión. En este caso, el webinar Cómo funciona un swap, Interest Rate Swap y Cross Currency Swap, a cargo nuevamente de Cristian González. A Cristian lo conocen, es Senior Partner de NetGo, es profesor de Magíster de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor también de la Escuela de Auditoría de la Universidad Diego Portales, tiene una amplia trayectoria en NetGo y va a estar a cargo justamente de este seminario. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Noel, feliz de estar nuevamente en esta instancia con todos los inscritos. Exactamente, bueno, es una instancia en la que nuevamente contamos con gran cantidad de inscritos. El tema suscita evidentemente mucha atención, mucho interés. Y bueno, si te parece, ya hay una buena cantidad de los inscritos que se conectaron. Damos inicio al seminario. Adelante. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias, Noel, por la introducción. Gracias a todos los inscritos que quizás no pudieron asistir y a todos los que ya se han conectado hasta ahora. Y la última gracias también a todas las personas que hacen posible que traigamos estos webinars una vez al mes desde, ya empezamos creo que en marzo o abril. Este ya sería como nuestro tercero o cuarto webinar de este año. Bien, y la idea hoy es hablar de uno de los instrumentos muy utilizados, sobre todo para la cobertura de exposiciones de largo plazo, como las vamos a ver dentro del webinar, que son los swaps. Es sumamente ambicioso lo que vamos a intentar hacer. Vamos a intentar hablar de cómo funciona el interest rate swap y el cross currency swap dentro de estos próximos 45 minutos, 50 minutos. Pero obviamente nos vamos a limitar a términos generales de cómo funcionan estos instrumentos, porque obviamente en una hora no podemos abarcar todos y cada uno de los detalles de esto. Sin embargo, estoy seguro que las personas que no están tan familiarizadas con ellos y que están asistiendo a este webinar, con lo que vamos a comentar ahora, van a saber más del 90% de lo que sabe el común mortal, digamos, de este derivado. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en la agenda? Vamos a ver cómo funciona o qué es un interest rate swap y cómo funciona. Y vamos a saltar de ese interest rate swap a ver cuáles son las diferencias que tiene ese instrumento con el muy conocido y muy bullado cross currency swap, ¿vale? En función de abarcar estas
diferencias, vamos a entender, por supuesto, también cómo funciona el Cross Currency Swap. Y para terminar, simplemente vamos a comentarles cómo se utilizan estos instrumentos derivados para la cobertura, que es lo que nos convoca a nosotros, ¿cierto? Como Symmetry y como NetGo. Bien. No les quito más tiempo. Bueno, ahí, como siempre, cualquier duda o consulta que quieran hacer, la escriben simplemente en el PIR o en el chat de Teams, ¿vale? Entonces vamos a el grano, ¿sí? Swap. Y tengo que partir por la típica pregunta latera de clases teórica y todo, pero bueno, la típica pregunta que uno siempre parte es, bueno, ¿qué es un swap? ¿Vale? Y acá los voy a sorprender porque básicamente swap, literalmente en inglés, significa intercambio. ¿Sí? Entonces, dado que significa intercambio, ¿qué es un swap? Básicamente algo que yo voy a intercambiar con una institución financiera. Yo soy el contratante o la empresa y tengo, ¿cierto?, como contraparte un banco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un intercambio. ¿Qué es un intercambio, evidentemente, ¿cierto? Yo le voy a pasar algo al banco y el banco me va a pasar algo a mí en retribución. Pero si se detienen a pensar un momento, ¿sí? Esto que yo acabo de mostrar es exactamente lo mismo que un forward, por ejemplo, ¿sí? En donde yo al banco, o sea, yo, sí, yo empresa al banco, le voy a pasar algo y el banco me va a pasar algo a mí. Si yo hago un forward de dólar peso chileno, dólar peso mexicano, dólar o peso colombiano, que los tengo que mencionar a los tres dados que tenemos inscritos de los tres países, si yo hago un forward, en el futuro, básicamente, yo le voy a tener que pasar algo al banco. Por ejemplo, si vendo dólares a futuro, yo le voy a tener que pasar dólares y el banco me va a devolver mi moneda funcional, ya sea peso chileno, peso mexicano, peso colombiano. Por lo tanto, en estricto rigor, el forward también es un swap, también es un intercambio que vamos a hacer a futuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que diferencia al swap como instrumento derivado del forward, y en este caso al interest rate swap y al cross currency swap? Lo que los diferencia es que en este caso el intercambio de flujos va a ser en varias ocasiones en el futuro. ¿Sí? Al contrario del forward, en donde yo compro o vendo, como le estaba diciendo, $1.000.000 a 30 días y en 30 días más yo le paso $1.000.000 al banco y él me pasa los pesos, todos sabemos que también puede ser por compensación, pero por favor, quédense con el ejemplo que estoy diciendo, ¿sí? Donde yo le voy a pasar algo y él me va a pasar algo, eso tiene un solo intercambio en el futuro, ¿sí? En cambio, en el swap, yo voy a acordar varias fechas en el futuro en donde con el banco vamos a hacer este intercambio, ¿sí? En términos, dado que, insisto, como acá vamos a intentar abarcar esto en términos generales, si hay alguien así como que ya conoce un poco más el instrumento, va a decir, bueno, pero puede haber una fecha en donde yo solo le pasa al banco y otra fecha donde solo el banco me pasa a mí. Sí, no necesariamente tienen que estar cuadrados, pero es poco común. Lo más común es que en cada fecha futura yo le tenga que pasar algo al banco y el banco me tenga que pasar algo a mí. Literalmente un intercambio, igual que el forward, pero en este caso varios intercambios en el futuro. Bien, hasta acá me imagino que están todos claros y ya tienen un gran entendimiento de lo que es un swap, ¿sí? Dado que vamos a hacer varios intercambios en el futuro, en donde yo le voy a pasar algo al banco y el banco me va a pasar algo a mí, ¿cómo lo estructuramos esto financieramente? Básicamente, lo que vamos a hacer es que yo al banco le voy a contratar un crédito y por lo tanto yo en el futuro le voy a tener que ir pagando ese crédito, pero como es bidireccional, es como que el banco se endeuda también conmigo y por consiguiente el banco también me tiene que ir pagando un crédito a mí, ¿sí? Entonces, aterricémoslo al día a día porque si hay gente que nunca ha visto un swap, seguramente si está acá, sí han visto una deuda. ¿Y cómo se ve una deuda? Una deuda básicamente yo recibo el flujo cuando me endeudo y en el futuro yo tengo flujos futuros, los cuales son en distintos plazos, en distintas frecuencias, hasta un
tenor X. Me explico. Yo podría tener una deuda a 2 años con pagos semestrales. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo en 6 meses más voy a tener que pagar un flujo. En un año un flujo, en un año y medio un flujo y en 2 años el último flujo. ¿Por qué? Porque el plazo de la deuda eran 2 años y la frecuencia de pago de esa deuda era semestral. ¿Vamos bien? Espero que vayamos perfectamente porque, bueno, como en esta instancia no les puedo ver las caras ni tampoco me pueden decir nada. Yo asumo que nadie tiene cara de perdido a esta altura, ¿vale? Entonces, yo tengo este crédito que tiene ciertos flujos, pero acuérdense que no solamente yo tengo ese crédito, sino que el banco también tiene un crédito conmigo. Entonces, él también va a recibir algo al principio y eventualmente después en el futuro me va a tener que pagar a los 6 meses, al año y medio y a los 2 años. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer acá es que yo voy a tener una tabla de desarrollo de un crédito, que se las voy a mostrar, la cual voy a recibir, y una tabla de desarrollo de un crédito, la cual yo voy a pagar. Así de simple, ¿sí? Espero que aquí quizá incluso estoy avanzando muy rápido, pero lo estoy intentando explicar de la manera más didáctica posible. Entonces, básicamente, antes de avanzar con cómo funciona el swap, para los que no lo conocen, esto es una tabla de desarrollo. ¿Vale? La tabla de desarrollo, voy a partir un poquito en desorden, básicamente tiene un nocional. ¿Qué es el nocional? Bueno, el nocional es por cuánto nos endeudamos, ¿sí? Si yo me endeudo por 10 millones de dólares, que lo hice en dólares, dado que tenemos varios eh, países inscritos, entonces si yo me endeudo por 10 millones de dólares, yo voy a tener un nocional de 10 millones de dólares, ¿cierto? Y voy a tener una fecha de pago, como les decía, eh, en 6 meses más, en un año más, en un año y medio más y en 2 años más. ¿Por qué? Porque esta tabla de desarrollo lo que está intentando reflejar es un crédito que tiene un plazo de 2 años con una frecuencia de pago semestral. Yo esta tabla de desarrollo, como pueden ver, hago las cosas con un poco de anticipación y la hice exactamente hace una semana, el 11 de junio, entonces el primer pago es el 11 de diciembre. Pero se entiende la idea, pues no me crucifiquen porque las fechas no cuadran, ¿sí? Entonces, yo tengo la primera fecha de pago es el 11 de diciembre de este año, ¿sí? Así sería un crédito, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? En esa fecha yo voy a tener que pagar algo y los créditos, cada vez que yo pago algo, siempre lo que yo pago se divide en dos. Se divide en amortización, que es lo que yo voy eliminando de nocional, e intereses, que es básicamente el interés que tiene esa deuda. ¿Sí? Sin embargo, hay un tipo de amortización, que es la que usé acá para facilitar el ejemplo, que se llama bullet, que básicamente nunca amortiza durante los primeros pagos, durante todos los pagos, y solo amortiza todo el nocional en el último pago. En este caso, como son 4 pagos, porque son 2 años semestrales, yo no amortizo ni en el primero, segundo ni tercero, pero sí amortizo los 10 millones de dólares al final. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces ya la amortización yo sé que va a ser 0, 0, 0 y 10. Bien, déjenme borrar para que no se me desordene el tema. Por otra parte, la segunda parte del flujo de lo que yo voy a tener que pagar en una deuda en cada una de las fechas de pago va a ser el interés. ¿Cómo se calcula el interés? Bueno, se va a calcular, dado que han pasado 6 meses, es decir, desde cuando empieza el devengo hasta el fin del devengo, no me voy a meter en el year fraction y todo eso para que no nos enredemos, ¿sí? Pero van a haber pasado 6 meses por la tasa. ¿Están de acuerdo? Entonces va a ser más o menos la mitad de la tasa, porque como las tasas se expresan anualmente y yo pago a los 6 meses, voy a tener que pagar más o menos la mitad de la tasa en los primeros 6 meses. Después voy a tener que pagar de nuevo la mitad de la tasa, de nuevo la mitad de la tasa y de nuevo la mitad de la tasa. ¿Ok? ¿Por qué cambia el valor de los intereses? Porque básicamente la cantidad de días que pasaron entre el inicio y el fin de devengo en cada uno de estos semestres son levemente distintas. No, no se enreden en eso, lo que quiero que entiendan es que dada esta tasa, yo obtengo
un interés que es más o menos y aproximadamente la mitad de la tasa que está expresada anualmente. Entonces, en el primer flujo, yo no amortizaba nada, pero tenía un interés que se calcula sobre el nocional remanente y la tasa que estoy eligiendo ahora, que es un 4,009, ya les voy a decir por qué elegí esa tasa, pero eh, esa tasa por el nocional me da este interés y como la amortización es cero, el flujo de caja que yo voy a tener que pagar en 6 meses más son $203,794. Bien, la tasa yo ya la contraté, ya la cerré en el contrato de la deuda y por lo tanto yo ya sé cuánto va a ser lo que voy a tener que pagar como flujo de caja en 6 meses más, el 11 del 12 del 2026. Y así lo puedo hacer para cada uno de los pagos siguientes, teniendo en cuenta que en el último pago no solo pago lo que resulta de intereses, sino que también tengo que pagar el nocional remanente, que en este caso, dado que la amortización tiene este comportamiento, es todo el nocional de la deuda. ¿Sí? Si se están imaginando así como, oye, pero yo cuando me endeudo, no es así, no, porque cuando uno se endeuda, la amortización no es cero, sino que uno va amortizando un poquito del nocional y va pagando intereses, ¿vale? Es decir, hay una parte tanto de amortización como de intereses. No voy a entrar tampoco ahí, pero obviamente eso es más conveniente porque el interés del siguiente pago va a calcularse sobre un nocional más chico, dado que yo amorticé un poco, ¿sí? El punto es cómo amortizo y cómo pago intereses, etcétera. Pero en este ejemplo particular, que es una amortización bullet, yo tengo los 10 millones, tengo la tasa, calculo los intereses, ya se entendió lo que es una tabla de desarrollo, ¿sí? Esto es una tabla de desarrollo de una deuda, ¿vale? Pero acuérdense que ahora, como esto es un swap y no es una deuda, para que no nos confundamos, yo voy a tener una tabla de desarrollo como esta que voy a pagar y va a haber, el banco también va a tener una tabla de desarrollo la cual me va a tener que pagar a mí, ¿se entiende o no? Entonces, básicamente un swap es que yo hago dos deudas, si ya entendí cómo hacer la tabla de desarrollo, hago esas dos deudas y una de esas deudas es lo que yo le voy a pagar al banco y la otra es lo que el banco me va a pagar a mí. Fácil, ¿o no? Bien, entonces les tengo un ejemplo que esto, yo ya hemos hecho varios webinars de Swap, nosotros hacemos cursos y hemos hecho un sinnúmero de cursos de Swap, pero esta es la primera vez que lo voy a mostrar así. Ojalá resulte más didáctico, ¿vale? Entonces, dado que yo voy a pagar una tabla de desarrollo y me van a pagar a mí una tabla de desarrollo, yo les tengo la siguiente pregunta que sé que no me pueden contestar, pero así que va a ser retórica, pero si estuviéramos en vivo me la contestarían, ¿vale? Yo voy a tener una tabla que voy a pagar y voy a tener una tabla que voy a recibir. Entonces pónganse ustedes en mis zapatos y ustedes son los que tienen que pagar esta tabla de desarrollo y van a recibir esta tabla de desarrollo. Fíjense que la tasa, ¿sí? Y las fechas de las dos tablas son exactamente las mismas, ¿sí? Por lo tanto, ahí no hay mucha variación. Sin embargo, el crédito que yo voy a pagar es por 10 millones de dólares y el que me va a pagar el banco son 5 millones de dólares. Entonces, y insisto, la pregunta va a ser retórica, pero ¿les parece justo este intercambio? Porque acuérdense que un swap es un intercambio. Entonces, yo el primer mes, o sea, el primer semestre, voy a pagar $203,000 y el banco me va a pagar a mí 101,000. No parece muy justo, ¿no? De hecho, al final yo voy a pagar 10,203,000 y el banco me va a pagar 5,101,000. Claramente no es un intercambio justo, por lo tanto, yo nunca voy a entrar en un swap en que tenga estas características, porque en el momento de contratarlo ex antes, yo ya puedo ver que el nocional es asimétrico, ¿sí? Es decir, que el intercambio no es adecuado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero transmitir acá? Que dado que es un intercambio, cuando yo contrato un swap, lo que a mí me interesa es que
que yo le voy a pagar en el futuro al banco sea equivalente a lo que el banco me va a pagar a mí. Nunca va a ser 100% equivalente porque obviamente el banco me va a cobrar un poquito por el servicio que prestan por darme el swap. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Pero tampoco me pueden cobrar tanto, porque en este caso es evidente que me van a cobrar, me están cobrando mucho. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que yo lo que voy a decir en este caso es, no es un intercambio justo. Como anécdota muy breve, una vez estaba hablando de swap en Colombia, espero que haya gente de Colombia conectada, y yo cuando quise ejemplificar que el intercambio tenía que ser justo, yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo me comprometo a pasarte un auto cada semestre y tú te comprometes a pasarme una bicicleta de vuelta? Evidentemente no es un intercambio justo. Pero levantaron la mano y me dijeron, eso depende, ¿ah? Porque depende de la bicicleta. ¿Ok? Y claro, en Chile no tenemos esta cultura ciclística y pueden haber bicicletas que son casi el costo de ciertos tipos de autos. ¿Ok? Esa era como una forma aún más didáctica de comentarles que eventualmente este intercambio durante todos los pagos futuros tiene que ser justo. ¿Bien? Pero por otra parte también, porque aquí yo modifiqué el nocional, puede darse este caso. En este caso, fíjense que aquí ya nos vamos a ir acercando a la realidad. No, las fechas son las mismas, ¿sí? Y el nocional es el mismo, porque de la otra forma era muy evidente que el banco no estaba jugando limpio, ¿sí? Pero en este caso, básicamente yo voy a pagar una tasa del 5%, mientras que el banco va a pagar la tasa del 4%. Obviamente, nuevamente hay una asimetría en los flujos. ¿Por qué? Porque los dos estamos pagando dólares, los dos pagamos 10 millones de dólares, los dos pagamos en las mismas fechas, pero yo pago una tasa más grande que tú. No tiene sentido. Yo sé ex ante nuevamente que el intercambio no es justo. En este caso, por la tasa de interés. ¿Sí? Vamos bien. Entonces, ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero si la tabla de desarrollo que yo voy a pagar o el crédito que yo voy a pagar y el que me van a pagar a mí están en la misma moneda y son por el mismo nocional, la única forma de que yo ex ante mire esto y diga, este swap es justo, es que ocurra esto, que las fechas sean iguales, el nocional sea igual, el tipo de amortización sea igual y que la tasa sea exactamente la misma. Y obviamente ahí van a dar los mismos flujos de caja y el swap es justo. Pero lo que ustedes deben estar pensando en estos momentos, pero si me han seguido hasta acá, deben decir, ya, pero entonces, ¿para qué hago esto? Si voy a pagar lo mismo que voy a recibir, no hagamos nada, ¿sí? Quedémonos así, ¿para qué voy a tomar un derivado que básicamente lo único que hace es intercambiar lo mismo que recibe, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá es que tiene que haber una variable en el caso de que las dos tablas de desarrollo sean en la misma moneda, tiene que haber una variable que genere algún tipo de incertidumbre, que no sea conocida ex antes. ¿Sí? Y si las dos tablas de desarrollo son en la misma moneda, en este caso las dos tablas de desarrollo son en dólares por el mismo nocional y la misma amortización, la única, el único cambio que yo puedo hacer es la tasa, pero tendría que usar una tasa que yo no conozca cómo va a evolucionar en el futuro y la otra que sí la conozca, ¿sí? Y a eso es lo que se le llama el interest rate swap, ¿ok? En donde vamos a hacer este intercambio, pero una tabla de desarrollo va a tener una tasa que es conocida, en este caso el 4.009, perdón, y la otra parte, déjenme que se me quedó, ahí, la otra parte va a tener algo que se llama una tasa variable. ¿Bien? ¿Qué son las tasas variables entonces? Bueno, las tasas variables son tasas que representan, en general representan transacciones interbancarias a un día y están asociadas siempre a una moneda, ¿sí? ¿Cuál era la tasa variable por excelencia, la reina del baile hasta hace unos 5 o 6 años atrás? Era algo
una muy conocida que se llamaba la LIBOR, ¿ok? Pero la LIBOR tuvo ciertos problemas de bueno, no me salió la palabra, pero la manipularon, ¿ok? ¿Vale? La LIBOR entonces desapareció producto de estos problemas que tenía al ser calculada y fue reemplazada por la nueva tasa por excelencia variable en dólares que se llama SOFR, ¿ok? Pero ¿qué es una tasa variable? Básicamente es las transacciones, como les decía, las transacciones interbancarias a un día. Pero la gracia que tiene la tasa variable es que cambia día a día. ¿Ok? No cambia una brutalidad como podría cambiar un tipo de cambio dólar peso chileno, dólar peso mexicano, pero cambia día a día. De hecho, la SOFR o cualquiera de las tasas variables que representan estas transacciones interbancarias a un día, ¿bien? Sigue muy de cerca la tasa de política monetaria del país. No tampoco voy a poder profundizar en eso, pero Software sigue muy de cerca, por ejemplo, la tasa de política monetaria que es la que dictamina la Fed, ¿ok? Entonces, claro, la Fed no anda cambiando a cada rato la tasa de política monetaria, por lo tanto, Software tampoco es que cambie brutalmente todos los días, ¿bien? Sin embargo, sin embargo, acuérdense que el swap era a 2 años, con pagos semestrales. Y eso porque yo lo hice de corto plazo, producto de que no quería alargarme mucho en el webinar con mucho plazo. Pero los swap en general son de más de 3 años, pónganle 5 años. En 5 años se puede mover la tasa política monetaria de la Fed y por consiguiente se puede mover la tasa variable SOFR. Sí, ahí es mucho más probable que se mueva, ¿sí? Bien, dado que software se puede mover durante este periodo de tiempo en el que dura el swap, ¿sí? Es una tasa que se considera o que se bautiza, ¿cierto? Como una tasa variable, ¿bien? Y el gran punto es que yo me puedo endeudar a una tasa variable, ¿sí? Y por consiguiente, si me puedo endeudar a una tasa variable, yo podría hacer que en el swap una tabla de desarrollo fuera a una tasa fija R. Por ejemplo, imaginémonos yo como empresa le pago al banco una tasa fija R, el 4,009, y el banco, a su vez, me va a pagar a mí una tasa variable I. En el caso de Estados Unidos, SOFR. En el caso de Chile, la cámara o el ISP, índice cámara promedio. En el caso de Colombia, la IBR. En el caso de México, la TIE. ¿Ok? Hay una variable por cada moneda. Y yo podría estructurar entonces que mientras yo pago una tasa fija, el banco me paga a mí, pero me paga en función de una tasa variable. ¿Sí? Entonces, en función del jueguito de las tablas de desarrollo que les he hecho hasta ahora, ¿cómo se ve un interest rate swap? Se ve así. Yo tengo las mismas fechas, tengo el mismo nocional, ¿sí? Las mismas fechas, tengo el mismo tipo de amortización, en este caso bullet, y yo sé que voy a pagar una tasa fija del 4,009% durante los próximos 4 pagos. Sin embargo, a mí el banco me va a pagar SOFR. ¿Y cuánto es SOFR para llevarlo al extremo? Perdónenme que se me perdió. ¿Cuánto es SOFR para llevarlo al extremo en un año más? No sé. De hecho, hasta ahora la Fed iba con la tasa de política monetaria a la baja. Trump cambió al presidente de la Fed, ¿cierto?, para que fuera más agresivo a la baja, y ayer el presidente de la Fed dijo que probablemente podría subir la tasa, dado que está preocupado por la presión de inflación. Aparte de que no le funcionan mucho las cosas a Trump, ¿ok? Sí comentarles que no sé qué va a pasar con software. Hace 6 meses yo pensé que iba a bajar. Ahora probablemente puedo pensar que va a subir. ¿Sí? Dado eso, fíjense que ex antes, ahora, ¿sí?
déjenme borrar para que quede más limpiecito, ex antes, ahora, yo sé que esto es un intercambio, que está en la misma moneda. Como está en la misma moneda, es un interest rate swap. Pero yo pago fijo y recibo variable, como es la típica jerga de los swaps. ¿Sí? Dado que yo pago fijo 4.09 y recibo software, ¿es este intercambio justo? Ya no es tan fácil verlo ex ante, ¿o no? Ya no es tan ridículo como los tablas de desarrollo que le estaba mostrando, ¿no? ¿Sí? Aquí es como que, no sé, ¿sí? ¿Cómo lo podría ver? Bueno, ¿cómo lo pueden ver? Lo pueden ver utilizando la mega plataforma que es la que auspicia todos estos webinars, ¿cierto? Symmetry. Y no solamente se la estoy mostrando como una suerte como de publicidad, así como la publicidad de YouTube a la mitad del video, sino que también se las voy a mostrar para que veamos cómo efectivamente funciona, si este intercambio es justo o no. Entonces, miren, la fecha en que esto va a ser un swap en dólares y la fecha que va a partir este swap va a ser hoy día, ¿vale? A modo de ejemplo simplemente, y va a durar 2 años, entonces va a terminar el 18/6 del 2028, ¿cierto? 2 años. Yo como empresa, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a hacer dólar. Fíjense que como seleccioné swap de tasa, que es el interest rate swap, inmediatamente se completa solo que el otro también es dólar. ¿Por qué? Porque las dos tablas de desarrollo que yo les acabo de comentar, las dos tienen que estar en dólares. ¿Ok? No pueden ser en monedas distintas. Y dado que son en dólares en la misma moneda, lo que tiene que cambiar es la tasa. Eran 10 millones de dólares el nocional, espero, ¿sí? Y por un lado, yo iba a pagar fijo, ¿sí? Y por el otro lado, lo que me van a pagar a mí es flotante software, ¿sí? Sabíamos que yo le puse 4.009, pero eso lo hice el 11/6, pero igual me van a entender bien el ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a mí el banco me dice, ya mira, hagamos este swap, yo te voy a pagar software por los 10 millones y le vamos a poner también que la amortización es bullet y le vamos a poner que los pagos son semestrales en ambas patas, por lo tanto los dos son 4 pagos, los dos son semestrales, todo igual. Lo único que va a cambiar es que yo te voy a pagar software y tú me vas a pagar fija, me dice el banco. Y yo quiero que tú me pagues una fija lo voy a extremar un poquito más, del 6%. Bien, entonces yo le voy a decir a Symmetry que calcule este swap y si se fijan, Symmetry inmediatamente me dice que el mark to market o el valor de este swap es menos $375.000. Eso quiere decir que, bueno, parece haber algo malo, ¿sí? Parece que lo que yo voy a pagar, que es el lado A, es más grande que lo que me van a pagar a mí, que es el lado B. ¿Ok? ¿Cómo sabe hacer esto Symmetry? Porque efectivamente hace exactamente lo que yo les mostré en el PowerPoint, ¿vale? Hace una tabla de desarrollo en donde dice las amortizaciones son bullet, la tasa es 6%, aquí está el interés al 6%. Y aquí está el flujo de caja completo, en donde las amortizaciones solamente cae al final, tal como lo vimos en mi ejemplo de PowerPoint. Pero ¿cuál es el paso adicional que hace Symmetry? Es que calcula factores de descuento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para yo saber cuánto vale en valor presente hoy día lo que yo voy a pagar en el futuro, lo tengo que traer a valor presente. La única forma de sumar estos flujos es trayéndolos todos al mismo periodo de tiempo, en este caso, hoy día, el presente. Entonces, dado eso, yo calculo factores de descuento y traigo a valor presente cada uno de estos flujos. Bueno, no yo, Symmetry. ¿Sí? Y una vez que ya los traje a valor presente, los sumo. Y esta suma me da 10.374.000. Entonces, yo sé que el crédito que yo le voy a tener que pagar al banco dentro de este swap, al 6% vale 10.374.139. La pregunta entonces es, bueno, ¿cuánto cuesta el crédito que me va a pagar a mí el banco? ¿Sí? ¿Y qué hace Symmetry acá? Symmetry acá tiene una variable adicional, porque aparte de generar las fechas, la amortización, tiene que de alguna forma estimar,
¿ok? No se queden con esa palabra, lo voy a hacer así. Estimar cuánto va a ser SOFR en cada uno de los pagos futuros que va a tener este swap. ¿Sí? Entonces, dado eso, él estima que SOFR va a estar en un 3,83 en 6 meses más, en un 4,13 en un año, 4,18 en un año y medio y un 4,07 en 2 años. ¿Sí? Y en función de esta estimación, calcula los intereses, los suma con la amortización y nuevamente aplica los factores de descuento para poder sumar los flujos que el banco me va a pagar a mí. ¿Sí? Y en este caso, la suma da 9.998.000. Evidentemente, lo que me va a pagar el banco estimado hoy día, gracias a Symmetry, es menor que lo que yo voy a pagar. Por lo tanto, al 6% esto no anda. ¿Están de acuerdo? El swap no es justo. ¿Sí? La pregunta que se pueden estar haciendo en estos momentos, espero, es que, bueno, ¿y cómo estima Symmetry cuánto va a estar software? La verdad es que no es que Symmetry tenga un oráculo atrás, el cual le dice dónde va a estar software en el futuro. Lo que hace es que simplemente obtiene transacciones de mercado de swaps, para decirlo en forma fácil, en donde sale, de donde saca la estimación que han habido de software en el mercado, ¿vale? Por lo tanto, esta estimación es una estimación de curvas de mercado, que es la misma estimación o muy aproximadamente la misma que ven los bancos. ¿Sí? Por lo tanto, este valor al final va a conversar mucho con lo que eventualmente está viendo el banco para calcular y decirme el 6%. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que este swap sea justo, lo justo entonces, estimados, es que lo que yo pague sea igual que lo que el banco me va a pagar a mí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Porque esa es la única forma de que esto sea justo. Y dado eso, nosotros a Symmetry le podemos decir aquí que calcule la tasa, ¿vale? Y le ponemos calcular. Y en este caso va a generar las mismas tablas de desarrollo, ¿sí? Donde la parte del banco de la estimación de software, fíjense que no cambió nada, ni los factores de descuento ni esto, porque son datos de mercado, y esos datos de mercado entre un clic y otro no cambiaron. ¿Sí? Sin embargo, lo que sí cambió fue la tasa fija que yo voy a pagar. Y si se fijan, la rebajó de un 6 a un 4. ¿Por qué? Porque si me te dice, no, al 6 tú pierdes. Por lo tanto, tienes que pagar menos en tu crédito, menos en tu tabla de desarrollo. ¿Y cuánto menos? Un 4,05. Porque con el 4,05 yo calculo los intereses, calculo el flujo de caja completo con la amortización, lo traigo a valor presente y lo sumo, y fíjense que lo que daba la pata A o el lado A, que es lo que yo pago, es igual que lo que eventualmente el banco me va a pagar a mí. ¿Sí? Entonces, fíjense lo potente de la calculadora y lo bueno es que a mí me sirvió muchísimo para intentar explicarles cómo se generan, cómo se construyen los swaps. Acuérdense, dos tablas de desarrollo, solo que una tabla de desarrollo en el interest rate swap sí o sí va a tener que estar con una tasa variable, dado que yo no hago intercambio de moneda. Ambas patas, en este caso, son en dólares, en la misma moneda. Bien, dado eso, y dado necesito una variable de incertidumbre, que en este caso es que el banco me va a pagar software. ¿Y qué es lo que hace Symmetry? Estima software con la data de mercado que hay en el momento en que contratamos el swap. Por lo tanto, el swap, al menos cuando yo lo contrato, va a ser justo si ambas patas dan lo mismo. ¿Bien? Ese es el interest rate swap. Y ustedes dirán, oye, pero ya llevamos 40 minutos de webinar y recién vimos el interest rate swap. Sí, pero es que la verdad es que el cross currency swap no, no es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque lo único que nos tenemos que preguntar ahora es, ¿y qué pasa si en vez de que las dos tablas de desarrollo, la que yo pago y la que yo recibo, estén en la misma moneda? ¿Qué pasa si las tablas de desarrollo están obligatoriamente en distintas monedas? Es decir, por ejemplo, yo recibo dólares y pago peso mexicano.
recibo dólares y pago peso chileno, recibo dólares y pago peso colombiano. ¿Sí? En este caso, estimados, la única diferencia en toda la estructura de lo que yo les acabo de decir, la única diferencia es que una tabla de desarrollo está en una moneda y la otra está en otra moneda. Interest Rate Swap, las dos en la misma moneda. Cross Currency Swap, las dos tablas de desarrollo en distintas monedas. Eso es básicamente un cross. Entonces, yo acá lo que voy a pagar va a estar en una moneda I a una tasa fija o variable R, mientras que lo que recibo va a estar en una moneda X, porque estas dos no pueden ser iguales si no se transforman en un interest rate swap, y va a estar en una tasa fija o variable. Fíjense que ahora se ampliaron considerablemente la cantidad de posibilidades, porque en el interest rate swap, como era la misma moneda, si yo pago fijo, recibo variable, y si yo pago variable, recibo fijo, porque de lo contrario, si hacemos fijo, fijo, no tiene mucho sentido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? En esta no, porque en esta, como son dos monedas, yo pago una moneda y recibo X, pero las dos pueden ser en tasa fija porque lo que cambia es la moneda, ¿sí? Pero también me puedo poner ingenioso y básicamente yo recibo dólares a software y pago, por ejemplo, pesos mexicanos a TIE de fondeo, ¿sí? Entonces, básicamente acá podemos hacer un montón de combinaciones posibles, pero lo que quiero que se queden, que si me resultó la forma como más eh, didáctica de hacerlo es que básicamente son dos tablas de desarrollo, ¿están de acuerdo? Solamente que en este caso una tabla va a estar en dólares y la otra tabla va a estar en peso chileno, peso mexicano, peso colombiano. ¿Sí? Veamos un poco el cross currency swap también utilizando Symmetry. Y para los que estaban esperando que dijera esto, déjenme tomar un poquito de agüita. Y vamos. Entonces, ahora voy a hacer un swap. En este caso, vamos a intercambiar peso chileno con dólares, ¿vale? Entonces, pero va a ser a los mismos 2 años, ¿vale? Entonces, 18 de junio del 2028, etcétera. Yo como empresa, esta vez quiero recibir dólares, pero fíjense que ahora no se completa la moneda de la otra, de la otra tabla de desarrollo, de la otra pata, del otro lado. ¿Por qué no se completa? Porque tiene que ser cualquier moneda, y aquí están todas las que nosotros como Symmetry tenemos habilitadas, cualquier otra moneda que no sea el dólar, porque esto es un cross-currency swap, es un swap de moneda. Y en este caso yo elegí, por ejemplo, el peso chileno, ¿sí? Entonces, el nocional en dólares ya dijimos que eran 10 millones, y aquí espero no me fallen las matemáticas rápidas, pero más o menos 10 millones de dólares son 9.000 millones de pesos chilenos. Espero no estar equivocándome ahí, cualquier cosa me perdonan, ¿vale? Pero en este caso, yo podría hacer fija, fija, flotante, flotante o fija, flotante. ¿Por qué? Porque acá tengo todas las combinaciones posibles, porque ya esto, el hecho de que sean dos monedas distintas, ya genera incertidumbre, ¿están de acuerdo, no? ¿Sí? Porque un crédito va a estar en pesos y el otro crédito va a estar en dólares. Bien, entonces en este caso dejémoslo fija, fija, pero yo voy a pagar un 4,05% que fue la tasa que recién vimos, ¿vale? Nuevamente vamos a hacer amortización bullet y vamos a hacer pagos semestrales. Bien, entonces teniendo todo esto, vamos a volver a hacer calcular, pero lo que le vamos a pedir a Symmetry es que me diga cuál es la tasa en pesos que hace que este intercambio al momento de contratarlo sea justo. Le hago clic y fíjense que lo que me dice Symmetry es, mira, generé la tabla de desarrollo. Tú me dijiste que tú querías pagar 10 millones de dólares al 4,05 con una amortización bullet, ¿sí? Eventualmente eso genera estos intereses y acá está el flujo de caja que tienes que pagar. Le calculo un factor de descuento y lo traigo a valor presente, ¿sí? Y lo sumo. Y eso suma 9.997.614 dólares. Por otra parte,
Lo que hace Symmetry es que dijo, genera una segunda tabla de desarrollo, en este caso con la tasa que me pediste encontrar, que para mí es un 3,9849 en lo que calculó Symmetry. Pero fíjense que esta tabla está con las mismas fechas, bullet, pero la amortización son 9.000 millones de pesos chilenos. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de pesos chilenos que yo voy a recibir o que en este caso, que voy a pagar. ¿Por qué? Porque en este caso una tabla de desarrollo está en dólares, pero la otra tabla de desarrollo está en pesos, pero la resuelvo como si estuviera haciendo un crédito en pesos. Bien, y dado eso, tengo cada uno de los intereses y por lo tanto cada uno de los flujos de caja. Calculo los factores de descuento y llego a cada uno de los flujos en valor presente. Los sumo porque están en valor presente y por lo tanto son sumables y me da 9.000 millones de pesos chilenos, 12, ahí me confundo por los números muy grandes, ¿sí? No son lo mío. Pero la gracia es que el CIME te dice, mira, y si los restas da cero. ¿Cómo sabe que da cero? Si básicamente yo no puedo restar dólares con pesos chilenos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como los dos flujos están en valor presente, no es que yo necesite un oráculo para saber en cuánto va a estar el tipo de cambio del dólar peso en 2 años más. Básicamente lo único que necesito es el spot de hoy día. Porque como están en valor presente, para yo poder comparar esto, lo multiplico o lo divido por el tipo de cambio de hoy día, ¿vale? Y al hacer eso, básicamente el mark to market de este cross da cero, ¿sí? Obviamente aquí hay muchas más variables, ¿están de acuerdo, no? ¿Qué tipo de cambio se está utilizando Symmetry? ¿Qué tipo de cambio va a utilizar el banco? ¿Cómo llegamos a los factores de descuento? En este caso, los factores de descuento del dólar son distintos a los factores de descuento del peso chileno. ¿Qué pasa si metiera una tasa variable? ¿Sí? Todos son muchos más factores que en este caso necesito considerar a la hora de ver si este intercambio es justo. Pero lo que principalmente espero se hayan quedado es que un interest rate swap o un cross currency swap son simplemente dos tablas de desarrollo que las comparo en valor presente y puedo saber si ese intercambio es justo o no en el momento de sub-cero. ¿Qué pasa en el tiempo? Para calcular el mark to market, lo mismo. Hago las mismas dos tablas de desarrollo y las comparo. ¿Qué va a haber cambiado? Va a haber cambiado el factor de descuento y probablemente van a haber pasado algunos pagos. Podríamos hacer quizá en el futuro algo de mark to market de swap para ver eso en profundidad. Pero fíjense que con esta calculadora de Symmetry que utilicé, es mucho más fácil poder aterrizar esto porque genera esta tabla de desarrollo y genera los datos de mercado que me permiten saber si este intercambio es efectivamente justo o no. Bien, entonces, esperando que efectivamente eh, me hayan seguido cómo funciona el cross y cómo funciona el interrate swap, con este approach que hice de hacerlo como dos deudas, dos créditos o dos tablas de desarrollo, lo que me queda contestarles es, bueno, ¿y para qué las empresas hacen swap? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si una empresa en México que tiene moneda funcional, peso mexicano, se endeuda en dólares? ¿Sí? Y ustedes dicen, ya bueno, pero ¿para qué se endeuda en dólares? ¿Para qué se mete? Bueno, a lo mejor era porque era un monto muy grande, porque tenía mejores condiciones en dólares, ¿sí? Porque solo le prestaban en dólares, lo que ustedes quieran, ¿sí? O a lo mejor le prestan en pesos mexicanos, pero se lo prestan a tasa variable, es decir, se lo prestan a TIE, no se lo prestan a una tasa fija. Inmediatamente la empresa tiene riesgo. El primer riesgo, en el primer caso que yo les dije, es que tiene una deuda en dólares, tiene un pasivo en dólares y su moneda funcional es el peso mexicano. El segundo riesgo es que se endeudó en TIE. Si la TIE sube, el gasto financiero va a ser más grande que el que esperaba la empresa al momento de contratar el crédito. Ahora sí estoy hablando de un crédito. ¿Sí? Entonces esto se ve así. La empresa va a contratar un crédito con una amortización en moneda X y cupón a tasa Y. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, lo que dije, dólares fijo o peso mexicano a TIE.
¿Tengo riesgo de tasa o tengo riesgo de tipo de cambio? ¿Sí? ¿Cómo utilizo el swap para cubrir esto? Es muy sencillo y pasa a ser un verdadero espejo, una cobertura prácticamente perfecta. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo le voy a decir al banco, tú págame una tabla de desarrollo y yo te pago otra. Bueno, yo sé que este crédito que tomé tiene una tabla de desarrollo. Esa tabla de desarrollo, por ejemplo, está en dólares a tasa fija. Entonces yo le voy a decir al banco, banco, ¿sabes qué? Por favor, págame en el swap una tabla de desarrollo igual, no equivalente, no parecida, no más o menos, igual. Págame una tabla de desarrollo igual que la del crédito que yo tengo que pagarle al banco I, ¿sí? O el bono que emití, ¿sí? Entonces, fíjense que como son iguales, cada vez que llegue un semestre en que yo tenga que pagar gastos financieros, este crédito me da lo mismo, porque lo que yo tengo que pagar acá me lo va a pagar el banco por el swap. Entonces, la cobertura de, por ejemplo, el dólar o la TIE es perfecta. Si la TIE sube, ok, voy a tener que pagar más cupón, pero el banco por este swap también me paga más cupón. ¿Sí? Si el dólar sube contra el peso mexicano, voy a tener que pagar más cupón en pesos mexicanos. ¿Están de acuerdo? Perdón, si sube el dólar, en este caso, voy a necesitar más pesos mexicanos para pagar el dólar. Pero da lo mismo, porque el banco también me va a pagar acá un flujo mayor en dólares. ¿Se entiende? Por lo tanto, la cobertura es perfecta. ¿Sí? Más encima, como es lo que estoy cubriendo una deuda, yo tengo certeza de cuándo voy a tener que pagar cada cupón de una deuda. Y por consiguiente, también le puedo dar esos datos acá. Por eso le dije, replícame esta tabla de desarrollo. Y dado que la replica, también va a coincidir la fecha exacta. Por lo tanto, insisto, no es más o menos, no es similar, es idéntico. ¿Sí? Y por lo tanto la cobertura es perfecta. Sin embargo, el banco de caritativo no tiene mucho, por lo tanto, él, acuérdense que me falta la pata del swap en donde yo pago. Y claro, yo acá ahora voy a tener que pagar una, la tercera tabla de desarrollo, ¿cierto? El swap tenía dos y yo tenía un crédito. La tercera tabla de desarrollo es lo que yo le pago al banco. Pero fíjense que yo ya eliminé el riesgo, porque si yo acá pagaba dólares, acá recibo dólares y acá pago peso mexicano. Hice un cross currency swap. Y con eso, básicamente, cambié una deuda que tenía en dólares, la cambié a peso mexicano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte en dólares se anula con el swap y yo termino pagando solo peso mexicano. Imaginémonos es TIE. Yo tengo pesos mexicanos a TIE, el banco me paga a TIE y yo pago tasa fija. La tasa fija en el momento que tomo el swap, lo calculé con Symmetry, Symmetry me dijo cuál era la tasa fija, la negocié con el banco me dio la tasa fija un poquito corrida, por lo tanto no pagué mucho y básicamente voy a recibir TIE, voy a pagar TIE y voy a terminar pagándole al banco tasa fija. Entonces intercambié un crédito que estaba en tasa variable a una tasa fija. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la gracia principal a la hora de la cobertura de parte del swap? Es que permite cubrir en un solo contrato varios pagos. Acuérdense, en el forward yo también hago un intercambio, pero hago un intercambio de corto plazo y uno solo. En el swap lo puedo hacer a muy largo plazo, porque también eso es lo otro que permite, puede ser a largo plazo y puedo hacer varios pagos en un mismo contrato. ¿Sí? Dado que son varios pagos, largo plazo y es súper estructurado, los swaps son especialmente útiles para objetos de cobertura con alta certidumbre. Es decir, que yo sé cuánto va a ser cada pago durante toda su vida, ¿sí? Y que tengan varios flujos. Clásico ejemplo, una deuda o una inversión. De hecho, la mayor parte de los swaps se utilizan, cuando se utilizan para cobertura, se utilizan para cubrir ya sea deuda o inversión. ¿Vale? No le estoy diciendo nada nuevo, pero quédense con esa frase porque para eso es especialmente útiles los swaps. Intentamos recorrer harto, ¿sí? Pero obviamente a lo mejor tienen más preguntas que respuestas en estos momentos, ¿cierto? Más problemas que soluciones.
Estoy seguro que, y espero, les haya servido el contenido de todo lo que les dijimos y que hayan entendido la estructura esta de dos tablas de desarrollo para saber más de Swap de lo que sabían probablemente antes. Pero evidentemente esto que les acabo de comentar es la punta del iceberg respecto a Swap, porque ahora podrían venir preguntas de, bueno, una que la hice entre medio, ¿cómo calculo el mark to market? ¿Sí? Y algunos términos que uno va escuchando. ¿Qué son qué son las OIS? La Overnight Indexed Swap. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se calcula cómo hizo Symmetry para calcular el factor de descuento y cómo hizo para proyectar la tasa variable? Bueno, sale de las OIS, pero ¿cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Qué impacto tiene en el swap el hecho de que el banco me permita hacerlo con línea o que me diga que tengo que poner colateral o garantía, que tenga algún threshold, que superado un mark to market yo le tenga que pasar garantía al banco? ¿Qué implicancias tienen en un swap? ¿Sí? Y algunos conceptos también que son muy utilizados y que seguramente si ya están familiarizados algo con SWAP lo han escuchado, es qué es el DV01 o qué es el XVA. Obviamente en 55 minutos no podía contestar todas estas preguntas, pero las dejo ahí estipuladas por si les interesa y podemos a lo mejor hacer algún webinar de particular de alguna de estas en el futuro, o si les interesa realmente profundizar, que se contacten con nosotros y eventualmente podamos organizar a lo mejor un curso a la media. Bien, así que estimados, bueno, muchas gracias nuevamente por la asistencia y Noel, no sé si hay preguntas y si hay preguntas espero que sean fáciles por ser. Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la exposición muy clara. Había habido una consulta también de uno de los asistentes, teniendo en cuenta que es un tema complejo, largo, profundo. No se preocupen que la semana que viene les va a estar llegando la grabación de este webinar con el material utilizado por Cristian para que puedan repasarlo o compartirlo. Y ahora sí, vamos a tres preguntas que llegaron en esta hora de exposición. La primera tiene que ver con ¿cuál es la diferencia entre las tasas Daily Composite Software y Term Software en valoración de swaps? Sí, mira, lo dije como un poco así como a la rápida, pero le explico. Primero, software como tal, software, la auténtica, la de Real One, ¿sí? Es la tasa a la cual se prestan los bancos interbancariamente e instituciones financieras también en Estados Unidos a un día, ¿ok? Esa es software, ¿vale? Y por lo tanto, cuando yo tengo que determinar cuánto es el interés que tengo que pagar, tengo que saber cuánto es software, ¿cierto? Bueno, Daily Compounding Software lo que hace es que dice, mira, agarra un promedio de la software que cambia día a día, porque es a cuánto se prestan los bancos día a día, y la Fed de Nueva York es la que la publica, ¿sí? Y eventualmente ese promedio compuesto es la tasa que tienes que usar para calcular tus intereses, ¿vale? Entonces, dos puntos súper importantes. Software como la esencia de software es una tasa overnight que la calcula la Fed de Nueva York y que representan las transacciones interbancarias de los bancos. ¿Bien? Sin embargo, y no sé si está bien la publicidad, pero el Chicago Mercantile Exchange, la bolsa de Chicago, creó algo que se llama la Term Software. ¿Ok? Y lo que hizo fue generar una tasa parecida a la LIBOR, que es básicamente software, pero a 90 días. Software, pero a 60 días. ¿Ok? Y software a 180 días, como haciendo un símil de si tú tuvieras un crédito, o sea, un swap a 180 días, tú ves Term Software a 180 días y esa es la que eventualmente utilizas. Pero esa tasa está construida con transacciones de mercado que se hacen en el Chicago Mercantile Exchange. Por lo tanto, esa tasa es propiedad de ellos, ¿sí? Existen swap sobre Term Software y sobre Daily Compounding Software, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, esta idea del Chicago Mercantile Exchange, la verdad es que prendió, ¿ok? Entonces,
se empezó a transar bastante Tensor, ¿sí? Pero la idea, y lo que hubo detrás de eso, es intentar hacer un símil de lo que fue Libor en su momento. Entonces, tener una tasa cuando yo tengo un cupón de 6 meses, bueno, uso term de 180 días, ¿sí? Para no estar componiendo la daily, la software día a día. Perfecto, muy bien. Una más, estoy negociando un crédito en Software On que el banco me dice que considera un lookback de 5 días. ¿Cómo puede afectarme esto? No, el look back, bueno, bueno, qué bueno que hicieron las preguntas en ese orden, ¿ok? Porque yo les acabo de decir que para saber cuál es la software que voy a pagar, es decir, cuál es la tasa variable que tengo que utilizar en ese crédito, ¿sí? Tengo que hacer un promedio de la software día a día, ¿sí? Bueno, el look back es decir, bueno, hasta dónde llega el promedio. No sé si me explico, ¿sí? Porque no vamos a calcular el promedio hasta hoy día mismo. ¿Sí? Si hoy día que tenemos que pagar. Entonces, si tiene el lookback de 5 días, lo calculamos hasta 5 días atrás. ¿Sí? Te puede jugar a favor, te puede jugar en contra. La verdad es que son simplemente reglas del contrato que estás haciendo. Bien. Una pregunta más, ya las últimas. ¿Cómo se contabiliza el crédito y el swap por separado en el balance de la empresa? O sea, a ver, primero, no sé si la pregunta era ¿cómo se llama? Si se registran por separado. La respuesta es sí, se registran por separado. ¿Ok? Partamos Ok, por eso, ¿sí? bien. Pero, claro, pero tengan en cuenta lo siguiente, que no sé si me permite mostrar rápidamente la diapositiva, Noel, para hacer un dibujito rápido acá. Miren, Vamos nomás. acá, una de las formas típicas que las empresas llevan los swaps es que fíjense que este crédito es un pasivo. Un pasivo como, ¿cierto? Ahí no le estoy diciendo nada. Si las empresas toman un crédito, tienen un pasivo que es el equivalente a ese crédito llevado a costo amortizado. ¿Sí? Cuando yo tomo el swap, fíjense que el swap, si yo registro contablemente ambas patas, ambos lados, lo que recibo y lo que recibo va a ser un activo. ¿Están de acuerdo? Y este activo es igual que ese pasivo. O sea, acuérdense que yo le pasé la tabla de desarrollo al banco para que me pagara exactamente lo mismo. Por lo tanto, ese activo es igual a ese pasivo y lo que queda es este pasivo de acá. ¿Bien? Sin embargo, lo que nosotros generalmente recomendamos es que cuando yo llevo en la contabilidad el swap, lleve el mark to market del swap, que es básicamente la resta entre lo que recibo y lo que pago. ¿Sí? También podríamos, creo que esa pregunta en particular da quizá incluso para webinar, ¿o no? Pídalo, si no Exactamente, webinar, sí. no, pero sí. Y, y la última pregunta que nos llega, Ah, que otra también más. tiene que ver, la última, esta sí, con los webinars, nos dicen muy buena presentación. Me gustaría revisar las contabilizaciones y los mark to market mes a mes hasta el término de cada flujo y del crédito orientado a la IFRS 9. ¿Harán un webinar orientado a eso? Estaba mirando, tenemos otros dos webinars sobre swaps, pero me parece que este tema no está hoy por hoy previsto en la agenda, por lo menos en el corto plazo. No sé, Cristian, si tenés otra información. No, 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 creo que el calendario ya está preestablecido y claro, no se había, quizás no está pensado, pero en función de la pregunta y en función de lo que acabamos de conversar, podría ser súper evaluable hacer un webinar quizás de la contabilización de swap. Yo disponible lo dejo a criterio de las personas que organizan esto y del clamor popular, por decirlo de alguna Perfecto, perfecto, bien, lo vamos a agendar para más adelante. forma. Cristian, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, más de una hora de exposición. Gracias a todos los asistentes. Les recordamos, la semana que viene les va a estar llegando la grabación, el material de este webinar. Y el próximo seminario será en agosto. Nos tomamos un breve descanso, dando continuidad también al tema de swaps. Así que nos veremos la próxima. Muchas gracias, un abrazo grande. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Symmetry, el copiloto estratégico que todo CFO necesita para gestionar su tesorería. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like al video.